¿Qué harías si descubrieras que la persona que más amaste desapareció por un malentendido que tú provocaste sin saberlo? Miguel era un hombre exitoso que lo tenía todo, hasta que Rosa, su esposa, se esfumó sin dejar rastro después de perder a su bebé. Durante 2 años la buscó en cada rincón de México, desesperado, sin respuestas. Pero cuando finalmente la encuentra viviendo en la miseria, recogiendo latas para sobrevivir, descubre una verdad devastadora. Ella huyó creyendo que él ya no la quería, todo por un documento que él nunca supo que existía. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple malentendido destruyó un matrimonio y cómo el amor verdadero puede renacer incluso desde las cenizas. Miguel despertó otra vez con el mismo vacío en el pecho, esa sensación de que le faltaba el aire desde hace 2 años. La cama matrimonial se sentía enorme y fría sin Rosa a su lado. Eran las 5 de la mañana y él ya no podía dormir más, como todas las noches desde que ella desapareció. Se levantó despacio, caminó hasta la ventana y miró la ciudad de Monterrey despertar bajo las primeras luces del amanecer. En su mente aparecían las mismas preguntas torturantes de siempre. ¿Dónde estás, Rosa? ¿Por qué te fuiste? ¿Hice algo malo? Sus manos temblaban mientras sostenía la taza de café que ya se había enfriado. En la sala, docenas de carpetas apiladas contenían informes de investigadores privados, reportes policiales, números de clínicas psiquiátricas. Todo inútil. Miguel había gastado una fortuna buscándola por todo el país. Recorrió hospitales en Guadalajara, refugios en Ciudad de México, centros de rehabilitación en Tijuana. Nada. Era como si Rosa se hubiera desvanecido en el aire. La familia de Rosa tampoco sabía nada, o al menos eso decían cada vez que Miguel los llamaba con desesperación. Su suegra, doña Carmen, siempre le respondía con la misma frase cortante: «No sé nada de mi hija, Miguel. Si supiera algo, te lo diría». Pero había algo raro en su voz, una tensión que Miguel no lograba descifrar. Él visitaba a la familia cada mes, tocaba la puerta de la casa donde Rosa creció, preguntaba a los vecinos, dejaba su número de teléfono con cualquiera que pudiera tener información. Los hermanos de Rosa lo miraban con lástima, pero ninguno le daba respuestas. Miguel sentía que ocultaban algo, pero no podía forzarlos a hablar. La policía había cerrado el caso hacía 1 año, clasificándolo como ausencia voluntaria de adulto. Para ellos, Rosa simplemente decidió irse y comenzar una nueva vida lejos de todo. Pero Miguel conocía a su esposa, sabía que algo terrible debió haberle pasado para que abandonara todo sin una sola palabra. El recuerdo de la última vez que la vio lo atormentaba día y noche. Había sido 3 semanas después de perder al bebé. Rosa estaba devastada, hundida en un dolor silencioso que Miguel no sabía cómo consolar. Él también sufría, pero trataba de mantenerse fuerte por los dos. Esa mañana, Rosa le dijo que necesitaba ir a casa de su madre unos días para descansar. Miguel aceptó, pensando que el cambio de ambiente le haría bien. La abrazó en la puerta, le dijo que la amaba y que estaría esperándola. Rosa apenas lo miró a los ojos, murmuró un «gracias» casi inaudible y se fue en un taxi. Esa fue la última vez. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Al principio, doña Carmen le decía que Rosa necesitaba tiempo. Luego, comenzó a evitar sus llamadas. Cuando Miguel fue personalmente a buscarla, descubrió que Rosa nunca había llegado a casa de su madre ese día. Había desaparecido en algún punto del camino y nadie, absolutamente nadie, sabía dónde estaba. El pánico se apoderó de Miguel. Denunció su desaparición de inmediato. Contrató investigadores y comenzó una búsqueda frenética que consumió su vida entera. Durante 2 años, Miguel se convirtió en una sombra de sí mismo. Dejó de ir a eventos sociales, apenas atendía su negocio de construcción, que antes había sido su orgullo. Sus amigos le decían que tenía que seguir adelante, que quizás Rosa había decidido comenzar de nuevo en otro lugar. Pero Miguel no podía aceptarlo. Conocía el amor que compartían, los planes que habían hecho juntos,
Recordaba cómo Rosa lo miraba con esos ojos color miel llenos de ternura, cómo se acurrucaba en sus brazos cada noche, cómo reían juntos preparando la cena los domingos. Todo eso no podía ser mentira. Algo horrible debió haber sucedido. Miguel adelgazó más de 15 kilos, su rostro se llenó de arrugas prematuras y su cabello comenzó a mostrar canas a pesar de tener solo 41 años. La gente en Monterrey lo veía pasar y murmuraba con compasión: «Pobre Miguel, sigue buscando a su esposa como si fuera fantasma». Pero él no les hacía caso. Cada mañana revisaba su teléfono esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal de que Rosa estaba viva. La oficina donde trabajaba se había convertido en un centro de operaciones para su búsqueda. Mapas de México cubrían las paredes, marcadores rojos señalaban cada lugar donde había buscado. Su asistente, Lucía, trataba de mantener el negocio a flote mientras Miguel desaparecía por días enteros siguiendo pistas que siempre terminaban en nada. «Señor Miguel, tiene que descansar», le rogaba Lucía cada vez que lo veía llegar con ojeras profundas. Pero descansar era imposible. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Rosa, escuchaba su risa, sentía su ausencia como un puñal en el corazón. Los investigadores le presentaban informes cada semana. Habían revisado registros de hospitales, morgues, refugios para mujeres. Nada. Era como si Rosa hubiera decidido borrarse del mapa completamente. Pero Miguel se negaba a rendirse. En lo profundo de su alma, algo le decía que Rosa seguía viva y que tarde o temprano la encontraría. Lo que no imaginaba era que la verdad estaba a punto de revelarse de la forma más inesperada. El teléfono de Miguel sonó un martes por la tarde. Cuando el sol de Monterrey caía pesado sobre la ciudad, era un número desconocido, pero Miguel contestó de inmediato, como siempre hacía, con la esperanza de que fuera alguna noticia sobre Rosa. Del otro lado de la línea escuchó una voz que conocía bien, pero que hacía meses no oía. «Miguel, soy Carmen, la mamá de Rosa. Necesito hablar contigo, pero tiene que ser en persona y a solas». El corazón de Miguel dio un vuelco violento. Doña Carmen había evitado todo contacto con él durante el último año, y ahora lo llamaba con urgencia. «¿Pasó algo? ¿Está bien Rosa?», preguntó Miguel con voz temblorosa. Hubo un silencio largo del otro lado antes de que Carmen respondiera. «Está viva, Miguel, pero no está bien. Creo que mereces saber dónde está mi hija». Las palabras cayeron sobre Miguel como un rayo. Durante 2 años había temido lo peor, imaginado tragedias horribles, y ahora doña Carmen le confirmaba que Rosa estaba viva. Sus piernas casi cedieron bajo su peso. Miguel manejó como loco hasta la casa de doña Carmen en las afueras de Monterrey. Llegó en menos de media hora, tocó la puerta con desesperación y ella abrió con rostro cansado y ojos enrojecidos. «Pasa rápido, Miguel. No quiero que mis otros hijos sepan que te hablé». Lo llevó a la cocina, le sirvió un vaso de agua que él ni siquiera tocó y se sentó frente a él con expresión pesada. «Rosa está en Guadalajara», comenzó Carmen con voz quebrada. «Lleva 1 año y medio viviendo allá sola en condiciones terribles. Trabaja recogiendo latas de la basura para sobrevivir, Miguel. Mi hija, que era maestra, ahora vive como indigente». Miguel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste antes? He estado buscándola como loco durante 2 años», gritó con una mezcla de rabia y dolor. Carmen bajó la mirada avergonzada. «Ella me hizo jurar que no te dijera nada. Me dijo que tú ya no la querías, que habías decidido terminar todo y que no soportaba verte de nuevo». Miguel sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. «Que yo no la quería. Eso es mentira. Yo nunca quise terminar nada. ¿De dónde sacó esa idea?». Carmen sacó un sobre arrugado de su delantal y lo puso sobre la mesa. Ella recibió este documento legal 2 días antes de desaparecer. Decía que venía de tu abogado. Rosa lo leyó y creyó que era tu forma de pedirle el divorcio después de perder al bebé. Se sintió destruida. Pensó que la culpabas por la pérdida y que querías deshacerte de ella. Miguel abrió el sobre con manos temblorosas y leyó el documento.
Era una notificación formal sobre trámites sucesorios y patrimoniales, redactada en lenguaje jurídico frío e impersonal. Recordó vagamente haberle dicho a su abogado, el licenciado Ramírez, que resolviera todo lo legal mientras él se recuperaba de la tragedia del bebé. Nunca imaginó que Ramírez redactaría algo así sin consultarlo. Doña Carmen, yo nunca autoricé esto de esta forma. Solo le pedí que pusiera en orden nuestros papeles por si algo pasaba. Estaba destrozado y no quería pensar en nada. Carmen se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Lo sé, Miguel. Por eso te estoy llamando ahora. He visto cómo has envejecido estos 2 años, cómo no has dejado de buscarla ni un solo día. Sé que amas a mi hija, pero Rosa estaba tan herida, tan convencida de que la rechazabas, que huyó sin decirle a nadie más que a mí. Me llamó desde una caseta telefónica en Guadalajara un mes después de irse y me dijo que había decidido empezar de cero, que no quería ser un estorbo para ti. Miguel golpeó la mesa con frustración. ¿Un estorbo? ¿Cómo pudo pensar eso? Ella era mi vida entera, mi razón para levantarme cada día. Carmen asintió con tristeza. Traté de convencerla de que regresara, de que hablara contigo, pero se negó. Y luego cuando quise buscarte para contarte, mis otros hijos me lo prohibieron. Dijeron que si Rosa quería irse era su decisión y que debía respetarla. Me amenazaron con no dejarme ver a mis nietos si te decía algo. Por eso guardé silencio, Miguel. Pero ya no puedo más. He visto las fotos que Rosa me manda cada mes y cada vez está más delgada, más triste. Miguel se puso de pie bruscamente, su mente ya tomando decisiones. Dame la dirección exacta donde está, doña Carmen. Voy a ir por ella ahora mismo. Carmen sacó un papel doblado de su bolsillo y se lo entregó. Vive en una vecindad del centro de Guadalajara, cuarto número 14. Miguel, por favor, cuida a mi niña. Sé que cometí un error al no decirte antes, pero júrame que la vas a traer de vuelta. Miguel tomó el papel, lo guardó en su bolsillo y miró a Carmen con determinación. Le prometo que voy a cuidarla y nunca más voy a dejarla ir. Pero necesito que me diga algo. ¿Por qué el licenciado Ramírez nunca me explicó que había mandado ese documento? Traté de contactarlo hace un año para revisar unos papeles y nadie supo decirme dónde estaba. Carmen palideció. Miguel, el licenciado Ramírez murió en un accidente de carro 2 días después de que Rosa desapareció. Por eso nunca supiste la verdad. Él se llevó ese secreto a la tumba. Miguel sintió que todo cobraba sentido de la forma más cruel. Un malentendido, un documento mal redactado y una muerte inesperada habían destruido su matrimonio. Pero ahora que sabía dónde estaba Rosa, nada en el mundo lo detendría de ir a buscarla. Miguel tomó el primer vuelo a Guadalajara esa misma noche. Durante todo el trayecto, no pudo cerrar los ojos ni un segundo. Su mente daba vueltas imaginando cómo encontraría a Rosa después de 2 años. El avión aterrizó a las 6 de la mañana y él salió del aeropuerto con solo una pequeña maleta y el papel arrugado con la dirección en su mano. Tomó un taxi y le dio las señas al chofer, quien lo miró con expresión extraña. ¿Estás seguro, jefe? Esa zona es bien complicada, mucha gente humilde por ahí, comentó el taxista. Miguel asintió sin decir palabra, su mandíbula apretada con determinación. El taxi atravesó las calles de Guadalajara mientras el sol comenzaba a calentar el pavimento. Pasaron de las avenidas amplias del centro a callejones estrechos donde la pintura de las paredes se caía a pedazos. Miguel observaba todo con el corazón encogido, sin poder creer que Rosa estuviera viviendo en un lugar así. Finalmente llegaron a una vecindad vieja con un patio central rodeado de cuartos numerados. Miguel le pagó al taxista y caminó despacio hacia el interior de la vecindad. El lugar olía a humedad y comida, cocinándose en fogones improvisados. Niños descalzos corrían por el patio, mientras mujeres lavaban ropa en tinas de plástico. Nadie le prestó mucha atención a ese hombre bien vestido que buscaba con la mirada los números en las puertas. Cuarto 5, cuarto 9, cuarto 11. Finalmente llegó al cuarto 14. Era una puerta de madera desgastada con pintura verde descascarada.
Miguel respiró hondo, sintiendo cómo le temblaban las manos. Llevaba 2 años soñando con este momento, 2 años rezando por encontrarla viva. Ahora estaba a solo unos centímetros de distancia. Tocó la puerta con suavidad, 3 golpes cortos. Escuchó pasos lentos del otro lado, el sonido de un pestillo oxidado y luego la puerta se abrió apenas unos centímetros. Lo que Miguel vio en ese instante le rompió el alma en pedazos. Rosa estaba frente a él, pero no era la misma mujer que había dejado ir hace 2 años. Su rostro, antes lleno y radiante, ahora lucía demacrado con pómulos marcados por el hambre. Sus ojos color miel, que solían brillar con alegría, estaban apagados y rodeados de ojeras profundas. El cabello castaño que antes le caía en ondas suaves sobre los hombros, ahora estaba recogido en una cola despeinada. Vestía una blusa blanca gastada con manchas que no habían salido del lavado y un pantalón de mezclilla raído en las rodillas. Estaba descalza y sus pies mostraban callos y grietas de caminar tanto. Cuando Rosa reconoció quién estaba frente a su puerta, su cuerpo entero se congeló. Sus labios se abrieron para decir algo, pero no salió ningún sonido. Se quedó paralizada, aferrándose al marco de la puerta como si fuera lo único que la mantenía de pie. Miguel también estaba inmóvil, sus ojos recorriendo cada detalle del rostro de su esposa, memorizando los cambios que el tiempo y el sufrimiento habían grabado en ella. «Rosa», murmuró Miguel con voz quebrada. Ese simple susurro rompió el hechizo. Rosa dio un paso hacia atrás, sacudiendo la cabeza con pánico. «No, no deberías estar aquí. ¿Cómo me encontraste?», preguntó con voz temblorosa. Miguel dio un paso al frente, pero Rosa retrocedió más, manteniendo distancia entre ellos. «Tu mamá me dijo dónde estabas. Rosa, he estado buscándote durante 2 años sin parar. Revisé cada hospital, cada clínica, cada refugio del país. ¿Cómo pudiste desaparecer así? ¿Cómo pudiste dejarme sin una sola palabra?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosa. Yo pensé que era lo mejor. Después de lo que pasó, después de perder al bebé, creí que tú...». Su voz se rompió y tuvo que detenerse. Miguel sintió la urgencia de abrazarla, de borrar esos 2 años de distancia, pero algo en la postura de Rosa le decía que ella todavía tenía miedo. «¿Creíste que yo qué, Rosa? Dímelo», insistió él con suavidad. Rosa se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo temblando con sollozos contenidos. «Creí que ya no me querías, que te había fallado como esposa al perder a nuestro hijo, y luego llegó ese papel de tu abogado y confirmó todo lo que yo temía». Miguel frunció el ceño, confundido. «¿Qué papel? Rosa, yo nunca mandé ningún papel, nunca quise separarme de ti». Ella bajó las manos y lo miró con ojos llenos de dolor y vergüenza. «El documento legal que recibí 2 días antes de irme decía que querías arreglar asuntos pendientes y reorganizar el patrimonio. Para mí fue claro, querías sacarme de tu vida de forma ordenada, sin escándalos. No soporté la idea de verte firmar el divorcio, así que me fui antes de que me lo pidieras en persona». Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ahora todo tenía sentido. El malentendido cruel que había destruido todo. «Rosa, escúchame bien. Yo nunca autoricé ese documento de esa forma. Le pedí al licenciado Ramírez que ordenara nuestros papeles porque estaba destrozado y no podía pensar con claridad. Jamás, nunca, quise dejarte». Pero Rosa seguía retrocediendo, como si el peso de la verdad fuera demasiado para soportar. Rosa se dejó caer en la única silla que había en su diminuto cuarto, un espacio que no medía más de 3 metros por 3 metros. Miguel entró despacio, cerrando la puerta tras él para darles privacidad. Miró alrededor y sintió que se le encogía el corazón. Una cama individual con sábanas remendadas, una estufa de 2 hornillas sobre una tabla de madera, un balde con agua en la esquina que servía como baño improvisado. En la pared colgaba la ropa de Rosa secándose en un cordel, 2 blusas más, un par de pantalones y ropa interior lavada a mano. No había refrigerador, no había televisión, no había nada que indicara vida normal, solo lo básico para sobrevivir.
Sobre una repisa improvisada vio algunas latas de frijoles, un paquete de tortillas y una botella de agua a medio llenar. ¿Así has estado viviendo?, preguntó Miguel con voz ahogada. Rosa asintió sin mirarlo, avergonzada. Es lo que puedo pagar con lo que junto cada día recogiendo material reciclable. Miguel se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Rosa intentó retirarlas, pero él las sostuvo con firmeza, con ternura. Rosa, mírame. Por favor, mírame a los ojos. Ella levantó la vista lentamente y se encontró con esos ojos que conocía tan bien, ahora llenos de lágrimas. Necesito que me expliques todo desde el principio. ¿Por qué creíste que yo quería dejarte? ¿Por qué pensaste que te culpaba por perder al bebé? Rosa respiró profundo, tratando de controlar el temblor en su voz. Después de la pérdida, te volviste distante, Miguel. Casi no hablabas conmigo. Te la pasabas encerrado en tu oficina trabajando hasta tarde. Yo me sentía tan culpable, tan rota por dentro. Y cuando llegó ese documento legal con tu firma al final, sentí que confirmaba lo que yo ya sabía. Que yo había arruinado todo, que ya no querías estar casado conmigo. Miguel negó con la cabeza vehementemente. Yo me alejé porque no sabía cómo ayudarte, Rosa. Te veía llorar cada noche y me sentía inútil. Pensé que si te daba espacio podrías sanar. Rosa soltó una risa amarga. ¿Espacio? Lo que yo necesitaba era que me abrazaras, que me dijeras que todo iba a estar bien. Pero tú solo te alejabas más y más cada día. Y luego ese papel llegó por mensajería un martes por la tarde. Lo leí una y otra vez, tratando de entender el lenguaje legal. Hablaba de separación de bienes, liquidación de cuentas conjuntas, disolución de compromisos económicos. Para mí era obvio. Estabas preparando el divorcio. Miguel apretó las manos de Rosa, tratando de transmitirle la verdad a través de ese contacto. Yo solo le dije a Ramírez, arregla todo lo legal que tengamos pendiente, no puedo pensar en nada ahora. Estaba tan destruido por perder a nuestro hijo que no podía ni levantarme de la cama. Nunca supervisé qué documentos mandó ni cómo los redactó. Fue mi error, Rosa. Mi terrible error por no prestar atención cuando debía. Los ojos de Rosa se llenaron de nuevas lágrimas. ¿De verdad nunca quisiste dejarme? Nunca, respondió Miguel con voz firme. Rosa, tú eres el amor de mi vida. Desde el día que te conocí hace 9 años, supe que quería pasar el resto de mis días contigo. Perder al bebé fue devastador para mí también, pero jamás te culpé. Esas cosas pasan, los doctores lo dijeron. No fue tu culpa. Rosa se soltó y caminó hacia la pequeña ventana que daba al patio de la vecindad. Entonces todo este tiempo, todo este sufrimiento, fue por un malentendido. Miguel se acercó por detrás, sin tocarla todavía. ¿Por qué no me llamaste para preguntarme? ¿Por qué simplemente desapareciste sin darme oportunidad de explicar? Rosa se giró hacia él, el dolor brillando en sus ojos. Porque tenía miedo, Miguel, miedo de escucharte confirmar que ya no me amabas. Preferí huir antes que enfrentar ese rechazo cara a cara. Sé que fue cobarde de mi parte, lo sé, pero en ese momento sentía que me estaba ahogando y huir parecía la única salida. Miguel extendió la mano despacio y con cuidado limpió una lágrima de la mejilla de Rosa. Ella no se apartó esta vez. ¿Y cómo terminaste aquí, en Guadalajara, viviendo así? Rosa suspiró pesadamente. Tomé un autobús sin rumbo fijo el día que me fui de Monterrey. Terminé aquí porque se me acabó el dinero. Al principio dormí en la estación, luego en un albergue. Conseguí este cuarto hace 1 año y medio cuando una señora me ofreció rentármelo barato si le ayudaba con su negocio de reciclaje. Así aprendí a juntar latas, cartón, botellas. Gano apenas lo suficiente para comer una vez al día y pagar el cuarto. Miguel sintió rabia, no contra Rosa, sino contra las circunstancias, contra el maldito malentendido que los había separado. ¿Y tu título de maestra? ¿No intentaste dar clases? Rosa bajó la mirada. Lo intenté al principio, pero sin documentos actualizados, sin referencias, sin dirección fija.
Nadie me contrataba, y tampoco quería que me encontraran. Pensé que si regresabas a buscarme, sería solo por lástima, no por amor. Miguel tomó el rostro de Rosa entre sus manos, obligándola a mirarlo. Escúchame bien, Rosa. Te he buscado cada día durante 2 años no por lástima, sino porque no puedo vivir sin ti. Y ahora que te encontré no voy a dejarte ir nunca más. Rosa se apartó suavemente de Miguel y caminó hacia un cajón pequeño debajo de su cama. Lo abrió con manos temblorosas y sacó un sobre manila desgastado que guardaba como si fuera un tesoro maldito. Aquí está, dijo con voz quebrada, extendiéndoselo a Miguel. Este es el documento que recibí, el que me hizo creer que querías borrarme de tu vida. Miguel tomó el sobre y sacó los papeles con cuidado. Sus ojos recorrieron cada línea del documento legal mientras su expresión pasaba de la confusión al horror. Era verdad. El lenguaje era frío, distante. Hablaba de reorganización patrimonial, separación de cuentas y disolución de compromisos económicos compartidos. Al final, una firma que parecía ser la suya y el sello del licenciado Ramírez. Miguel sintió náuseas al comprender cómo Rosa había interpretado esto. Para cualquiera que lo leyera sin contexto, parecía la preparación formal de un divorcio. Dios mío, Rosa. Esto no era lo que yo quería decir cuando hablé con Ramírez, susurró Miguel, su voz quebrándose. Se sentó en la cama, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. Yo estaba destrozado después de perder al bebé. No podía dormir, no podía comer. Apenas podía funcionar. Un día el licenciado Ramírez vino a verme a la casa y me preguntó si había asuntos legales pendientes que debía atender. Yo solo recuerdo haberle dicho, resuelve todo lo burocrático que tengamos Rosa y yo. No puedo pensar en nada de eso ahora. Estoy destruido. Miguel levantó la vista hacia Rosa, sus ojos rojos de contener el llanto. Jamás le dije que redactara una separación de bienes. Jamás le pedí que preparara documentos de divorcio. Solo quería que ordenara nuestros papeles legales en caso de que, no sé, en caso de que algo nos pasara. Estaba paranoico después de perder al bebé, pensando en la mortalidad, en lo frágil que es la vida. Rosa se abrazó a sí misma, temblando. Pero, ¿por qué Ramírez redactó esto de esta forma entonces? ¿Por qué lo mandó sin consultarte primero? Miguel negó con la cabeza, sintiéndose impotente. No lo sé, Rosa. Quizás malinterpretó mis palabras. Quizás pensó que estaba haciendo lo correcto al preparar una separación legal limpia por si acaso. Nunca lo sabré porque... Se detuvo respirando profundo antes de continuar. Porque el licenciado Ramírez murió en un accidente automovilístico 2 días después de que tú desapareciste. Tu mamá me lo confirmó ayer. Por eso nunca pude preguntarle qué había enviado ni por qué. Por eso nunca supe que este documento existía hasta ahora. Rosa se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. La revelación cayó sobre ella como agua helada. Un hombre muerto, un malentendido fatal y 2 años de sufrimiento innecesario. Todo por una serie de coincidencias crueles. Entonces todo esto fue un error, murmuró Rosa, su voz apenas audible. Miguel se puso de pie y caminó hacia ella, tomándola de los hombros con firmeza pero con ternura. Fue mi error, Rosa. Yo debía haber prestado más atención, debía haberle pedido que me mostrara los documentos antes de enviarlos, pero estaba tan hundido en mi propio dolor que no pensé claramente. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta, Dios restaura. Rosa comenzó a llorar con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. 2 años de culpa, de vergüenza, de creer que no era suficiente para su esposo, todo se derrumbaba ante la verdad. Yo pensé que me odiabas. Pensé que me culpabas por perder a nuestro hijo. Cuando llegó ese papel, confirmó todos mis miedos. Me dije a mí misma, ve, Rosa, él ya no te quiere. No seas un estorbo. Déjalo seguir con su vida. Miguel la abrazó con fuerza, enterrando su rostro en el cabello de ella. Nunca te odié, nunca te culpé. Perder al bebé fue algo que nos pasó a los dos, no fue tu falta. Y tú jamás fuiste un estorbo para mí.
Eras mi razón para vivir, Rosa. Eras mi hogar. Permanecieron así, abrazados en ese cuarto miserable, llorando juntos por el tiempo perdido, por el sufrimiento innecesario, por las palabras que nunca se dijeron. Afuera, el ruido de la vecindad continuaba. Niños jugando, mujeres lavando, radios sonando. Pero dentro de ese cuarto, el mundo se había detenido para dos personas que finalmente comenzaban a entender la verdad. Después de varios minutos, Rosa se separó lentamente de Miguel, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y ahora qué, Miguel? ¿Qué hacemos con todo esto? No puedo simplemente regresar a Monterrey y fingir que estos 2 años nunca pasaron. Yo ya no soy la misma mujer que te dejó. Miguel le sostuvo el rostro con ambas manos, mirándola directamente a los ojos. No te estoy pidiendo que finjas nada. Y tienes razón. Ninguno de los dos somos los mismos. Pero eso no significa que no podamos construir algo nuevo juntos. Rosa, vine hasta aquí porque te amo, porque nunca dejé de amarte ni un solo día, y no me voy a ir sin ti. Ella negó con la cabeza, nueva angustia apareciendo en su expresión. Mírame, Miguel, mírame bien. Estoy flaca, enferma, rota. He estado viviendo como una indigente. ¿De verdad quieres cargar con esto? ¿De verdad quieres volver a estar con alguien tan destruida? Miguel sonrió entre lágrimas, un gesto lleno de amor y determinación. Rosa, tú no eres una carga, eres mi esposa. Y si estás destruida, entonces nos vamos a reconstruir juntos. Pero primero, necesito llevarte a ver a un doctor ahora mismo. Rosa intentó protestar, diciendo que no tenía dinero para médicos, que estaría bien con solo descansar un poco. Pero Miguel no aceptó excusas. Salió del cuarto y regresó 10 minutos después con una vecina que le prestó su teléfono celular. Llamó a un hospital privado en Guadalajara y pidió que mandaran una ambulancia de inmediato. No es necesario, Miguel. Puedo caminar, insistió Rosa débilmente. Pero cuando intentó ponerse de pie, sus piernas temblaron y casi se desploma. Miguel la sostuvo antes de que cayera, confirmando sus sospechas. Rosa estaba desnutrida y probablemente enferma. La cargó con cuidado de vuelta a la cama y se sentó a su lado, tomando su mano. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo decente, Rosa? Y no me digas que hace unas horas porque puedo ver que no es verdad. Rosa bajó la mirada, avergonzada. Ayer en la mañana comí unas tortillas con frijoles. Antes de eso, creo que 2 días antes había conseguido un poco de arroz. Miguel cerró los ojos conteniendo la rabia que sentía. No contra Rosa, sino contra el destino que la había llevado a vivir así. La ambulancia llegó 20 minutos después, causando conmoción en la vecindad. Los vecinos salían de sus cuartos para ver qué pasaba, mientras los paramédicos entraban con una camilla. Rosa les dijo que podía caminar, pero Miguel les explicó en voz baja que estaba débil por desnutrición. Los paramédicos evaluaron rápidamente sus signos vitales y decidieron llevarla al hospital para una revisión completa. «Señor, ¿usted es familiar?», preguntó uno de los paramédicos a Miguel. «Soy su esposo», respondió Miguel con firmeza, sin titubear. El paramédico asintió y le permitió subir a la ambulancia con Rosa. Durante el trayecto al hospital, Miguel no soltó la mano de Rosa ni un segundo. Ella lo miraba con una mezcla de gratitud y confusión, como si todavía no pudiera creer que él estuviera realmente ahí. «No tengo cómo pagarte esto, Miguel», murmuró Rosa. Él negó con la cabeza. «No me debes nada. Solo quiero que te pongas bien». El paramédico que los acompañaba en la parte trasera los observaba con discreción, notando la conexión profunda entre esos dos. En el hospital, Rosa fue llevada inmediatamente a emergencias. Los doctores le hicieron análisis de sangre, revisaron su presión arterial que estaba peligrosamente baja y le colocaron suero intravenoso para hidratarla. Miguel esperaba afuera de la sala, caminando de un lado a otro como león enjaulado. Una enfermera salió después de 1 hora y le informó: «Su esposa está estable, pero presenta desnutrición severa, anemia y signos de deshidratación crónica. Vamos a tenerla en observación por lo menos 24 horas».
Miguel agradeció con un nudo en la garganta y pidió permiso para entrar a verla. Cuando entró a la habitación, encontró a Rosa conectada a varios sueros, su rostro pálido contra las sábanas blancas del hospital. Ella le sonrió débilmente cuando lo vio entrar. «Parece que exageré un poco con la dieta, ¿verdad?», bromeó con voz ronca. Miguel se sentó junto a la cama, tomando su mano libre, la que no tenía la aguja del suero. «No es gracioso, Rosa. Pudiste haber muerto viviendo así». Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Rosa, esta vez más silenciosas pero igual de dolorosas. «A veces deseé morirme, ¿sabes? Hubo noches en las que me acostaba en ese cuarto frío, preguntándome si valía la pena seguir luchando, pero algo dentro de mí, no sé si fue Dios o simple terquedad, me hacía levantarme cada mañana». Miguel sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho al escuchar esas palabras. Mientras él la buscaba desesperadamente por todo México, Rosa había estado aquí, sola, sufriendo, deseando morir. «Perdóname», susurró Miguel, su voz quebrándose. «Perdóname por no encontrarte antes. Perdóname por no darme cuenta de lo que ese documento podía significar para ti. Perdóname por ser tan ciego». Rosa negó con la cabeza lentamente. «Tú no tienes nada que perdonar, Miguel. Yo fui la que huyó como cobarde. Yo fui la que no confió en ti lo suficiente para preguntarte directamente. Esta es mi culpa, no la tuya». Miguel se inclinó y besó suavemente la frente de Rosa. «Entonces compartimos la culpa y ahora vamos a compartir la sanación también». Un doctor entró en ese momento, interrumpiendo su conversación. Era un hombre de unos 50 años, con lentes y expresión amable. «Buenas tardes, soy el doctor Hernández. He revisado los resultados preliminares de su esposa y necesito hacerles algunas preguntas». Miguel asintió, poniéndose de pie respetuosamente. El doctor miró a Rosa con preocupación profesional. «Señora, usted presenta desnutrición severa, anemia grado 3 y deshidratación crónica. Su sistema inmunológico está muy debilitado. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en condiciones precarias?». Rosa tragó saliva antes de responder. «Aproximadamente 1 año y medio, doctor». El médico hizo anotaciones en su tableta. «Vamos a necesitar mantenerla hospitalizada por lo menos 3 días para estabilizarla completamente. Después requerirá seguimiento nutricional y suplementos vitamínicos por varios meses». Miguel intervino. «Doctor, lo que sea necesario. Dinero no es problema. Solo quiero que mi esposa se recupere». El doctor Hernández asintió y luego miró a ambos con expresión seria. «Hay algo más que debo mencionar. Encontramos niveles hormonales alterados que requieren más estudios, pero eso lo veremos una vez que esté estabilizada». Miguel y Rosa intercambiaron miradas, sin entender todavía lo que esas palabras significarían para su futuro. Miguel no se movió del lado de Rosa durante las siguientes 72 horas. Durmió en una silla incómoda junto a su cama, comió lo que las enfermeras le traían y solo salía de la habitación para hacer llamadas urgentes. Contactó a su asistente Lucía en Monterrey y le pidió que manejara los asuntos más importantes del negocio porque él no regresaría pronto. También habló con doña Carmen, informándole que había encontrado a Rosa y que estaba recibiendo atención médica. Su suegra lloró de alivio al teléfono y le hizo prometer que cuidaría bien de su hija. Miguel lo prometió sin dudar. Durante esos días en el hospital, observó cómo Rosa recuperaba lentamente algo de color en sus mejillas. Los sueros hacían su trabajo, los medicamentos combatían la anemia y las comidas regulares que le daban comenzaban a devolverle fuerzas. Pero más que la recuperación física, Miguel notaba algo más profundo. Rosa empezaba a mirarlo con menos miedo y más confianza. Las barreras que había levantado durante 2 años se desmoronaban poco a poco. Las conversaciones entre ellos fluían con naturalidad, como en los viejos tiempos. Hablaban de cosas pequeñas al principio: el clima, las enfermeras amables, la comida del hospital que Rosa decía que sabía a gloria comparada con lo que había comido en meses. Pero poco a poco comenzaron a tocar temas más profundos. Rosa le contó sobre las noches frías en su cuarto de la vecindad, sobre la señora que le daba trabajo recolectando material reciclable, sobre los días en que apenas conseguía dinero para comer.
Miguel escuchaba cada palabra con atención, su corazón rompiéndose con cada detalle. A su vez, él le contó sobre su búsqueda incansable, sobre las noches sin dormir revisando reportes de investigadores, sobre cómo había descuidado su negocio porque lo único que le importaba era encontrarla. «Pensé que habías muerto», confesó Miguel una tarde mientras el sol entraba por la ventana del hospital. «Hubo momentos en que preparé mi mente para recibir la peor noticia, pero algo dentro de mí se negaba a aceptarlo. Sentía que seguías viva en algún lugar». Rosa extendió su mano y acarició el rostro de Miguel, notando las nuevas arrugas alrededor de sus ojos, las canas que antes no estaban en sus sienes. «Tú también has sufrido mucho», murmuró con ternura. «Puedo verlo en tu cara. Te ves más delgado, más cansado». Miguel tomó la mano de Rosa y la besó suavemente. «Pero ahora te encontré, y eso es lo único que importa». El doctor Hernández visitaba a Rosa 2 veces al día, monitoreando su progreso con satisfacción. Al tercer día entró con una sonrisa. «Buenas noticias. Sus niveles se están estabilizando mucho mejor de lo que esperaba. Creo que podemos darle de alta mañana, pero con condiciones estrictas». Rosa se incorporó en la cama, ansiosa por escuchar. El doctor consultó su tableta antes de continuar. «Necesitará seguir tomando suplementos de hierro por 3 meses, comer comidas balanceadas 5 veces al día y regresar en 2 semanas para más análisis. Especialmente porque necesitamos investigar esas irregularidades hormonales que detectamos». Miguel asintió firmemente. «Doctor, le aseguro que mi esposa tendrá todo lo que necesite para recuperarse completamente». Esa noche, cuando el hospital se quedó en silencio y solo se escuchaban los pasos ocasionales de las enfermeras en el pasillo, Rosa y Miguel hablaron sobre el futuro. «No puedo regresar a ese cuarto en la vecindad», dijo Rosa en voz baja. «No después de haber estado aquí sintiendo que hay esperanza otra vez». Miguel se acercó más a su cama, sosteniéndola de la mano. «No vas a regresar a ese lugar nunca más. Mañana, cuando te den de alta, vamos a buscar un hotel cómodo aquí en Guadalajara. Te vas a recuperar bien, vas a comer bien y cuando estés lista, vamos a hablar sobre regresar a Monterrey juntos. Pero sin presiones, Rosa. A tu tiempo». Ella lo miró con ojos brillantes. «¿De verdad quieres intentarlo de nuevo, después de todo lo que pasó?» Miguel sonrió, una sonrisa genuina que Rosa no había visto en su rostro desde que se reencontraron. «Rosa, yo nunca dejé de estar casado contigo en mi corazón. Estos 2 años no cambiaron lo que siento. Si acaso me hicieron valorar aún más lo que tenemos». Rosa sintió que algo se aflojaba en su pecho, como si una piedra pesada finalmente se estuviera levantando. Al día siguiente, tal como prometió el doctor Hernández, Rosa fue dada de alta con una bolsa llena de medicamentos y una lista larga de instrucciones. Miguel había reservado una habitación en un hotel de categoría media en el centro de Guadalajara, un lugar limpio y cómodo con cama amplia y baño privado. Cuando Rosa entró a la habitación, se quedó parada en la puerta, mirando todo como si fuera un palacio. La cama con sábanas limpias y suaves, las cortinas que filtraban la luz del sol, el aire acondicionado que funcionaba. «Es demasiado, Miguel», susurró. Él negó con la cabeza mientras dejaba las bolsas con las pertenencias de Rosa que había recogido de la vecindad. «No es demasiado, es lo mínimo que mereces». Los primeros días en el hotel fueron tranquilos y sanadores. Miguel salía temprano cada mañana a comprar comida fresca, frutas, verduras, pollo, pescado. Regresaba y cocinaba en la pequeña estufa que había en la habitación, preparando comidas sencillas pero nutritivas. Rosa comía lentamente, su estómago acostumbrándose poco a poco a recibir alimento regular. Entre comidas, conversaban, veían películas en la televisión o simplemente descansaban en silencio cómodo. No hubo presiones, no hubo exigencias, solo 2 personas aprendiendo de nuevo a estar juntas, reconstruyendo la confianza un día a la vez. 2 semanas después de salir del hospital, Rosa había ganado 3 kilos y su rostro lucía menos demacrado. El color había regresado a sus mejillas y sus ojos brillaban con una chispa que Miguel
No veía desde antes de la tragedia. Una mañana, mientras desayunaban en la habitación del hotel, Rosa miró a Miguel con expresión pensativa. «Creo que estoy lista», dijo en voz baja. Miguel levantó la vista de su plato de fruta. «¿Lista para qué?». Rosa respiró profundo antes de responder. «Para regresar a Monterrey contigo, para intentar reconstruir nuestra vida juntos». Miguel sintió que su corazón daba un salto, pero mantuvo la calma. «¿Estás segura? No quiero que te sientas presionada. Podemos quedarnos aquí todo el tiempo que necesites». Rosa negó con la cabeza, sonriendo suavemente. «He estado huyendo durante 2 años, Miguel. Ya no quiero seguir corriendo. Quiero ir a casa». Esa simple palabra, casa, hizo que los ojos de Miguel se llenaran de lágrimas. Extendió su mano sobre la mesa y Rosa la tomó sin dudar. «Entonces vamos a casa», dijo él con voz emocionada. El viaje de regreso a Monterrey fue completamente diferente al viaje de ida que Miguel había hecho hace un mes. Esta vez no iba solo, ansioso y desesperado. Ahora Rosa estaba sentada a su lado en el avión, mirando por la ventanilla mientras las nubes pasaban abajo. Miguel la observaba de reojo, todavía sin poder creer completamente que la había encontrado, que estaba viva y que regresaban juntos. Cuando el avión aterrizó en Monterrey, Rosa apretó la mano de Miguel con nerviosismo. «¿Y si la gente me pregunta dónde estuve? ¿Qué les digo?». Miguel le dio un apretón reconfortante. «Les dices lo que quieras decirles o no les dices nada. Eso es decisión tuya, Rosa. Nadie tiene derecho a exigirte explicaciones». Ella asintió, agradecida por su comprensión. Cuando salieron del aeropuerto, Miguel llamó un taxi en lugar de contactar a conocidos. Quería darle a Rosa el espacio para acostumbrarse de nuevo a la ciudad sin presiones sociales. El taxi los llevó directamente a la casa que habían compartido antes, una residencia de 2 pisos en una colonia tranquila. Rosa se bajó del taxi lentamente, mirando la fachada de la casa como si la viera por primera vez. El jardín estaba un poco descuidado, pero la estructura se mantenía igual. Miguel abrió la puerta principal y se hizo a un lado para dejarla pasar primero. Rosa entró despacio, sus pasos resonando en el recibidor. Todo estaba tal como lo recordaba. La sala con los mismos muebles, las fotografías en las paredes, incluso las plantas que alguien debía haber estado regando. «Lucía viene una vez por semana a limpiar y regar las plantas», explicó Miguel, como si leyera sus pensamientos. «No quise cambiar nada. Siempre tuve la esperanza de que regresarías». Rosa caminó por la sala, tocando los muebles con las yemas de los dedos, reconectando con el espacio que había sido su hogar. Subió las escaleras hacia el 2.º piso y entró al dormitorio principal. La cama estaba hecha, pero se notaba que solo se usaba a un lado. Sobre la mesita de noche del lado de Rosa seguían sus cosas: una novela que había estado leyendo, su crema de manos, una fotografía de su boda. Miguel no había movido nada. «Mantuviste todo igual», murmuró Rosa, su voz quebrándose con emoción. Miguel entró detrás de ella, manteniéndose a una distancia respetuosa. «No podía cambiar nada. Sería como aceptar que no volverías, y yo no estaba dispuesto a hacer eso». Rosa se giró hacia él con lágrimas rodando por sus mejillas. «Miguel, yo no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho. Viniste a buscarme cuando yo no lo merecía. Me cuidaste en el hospital, me trajiste de vuelta, nunca me juzgaste por huir». Miguel cerró la distancia entre ellos en 2 pasos y tomó el rostro de Rosa entre sus manos. «Rosa, escúchame bien. Tú no tienes que agradecerme nada. Yo soy tu esposo y esto es lo que hacen las personas que se aman. Se buscan cuando están perdidos, se cuidan cuando están enfermos y se perdonan cuando cometen errores». Sus labios se encontraron en un beso suave, cargado de 2 años de ausencia, dolor y amor que nunca murió. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. «Bienvenida a casa», susurró Miguel. Rosa se abrazó a él con fuerza. «Estoy en casa», respondió. Los siguientes meses fueron de reconstrucción lenta pero constante.
Rosa retomó fuerzas con la dieta nutritiva que Miguel se aseguraba de que siguiera. Visitaron juntos al doctor Hernández, quien había recomendado un colega en Monterrey para el seguimiento. Los análisis mostraban mejoría progresiva en todos los indicadores. Poco a poco, Rosa comenzó a salir más. Caminatas por el parque cercano, visitas al supermercado, comidas tranquilas en restaurantes sencillos. Miguel la acompañaba siempre, paciente y atento. No presionaba, no exigía, simplemente estaba presente. Una tarde, mientras cocinaban juntos en la cocina como solían hacer antes, Rosa se detuvo y miró a Miguel con una sonrisa que él no había visto en años. «Soy feliz», dijo simplemente. Miguel dejó el cuchillo que tenía en la mano y la abrazó por la espalda besando su cabeza. «Yo también, mi amor, yo también». Afuera, el sol de Monterrey se ponía lento, pintando el cielo de naranja y rosa. Dentro de esa casa, dos personas que se habían perdido finalmente se habían encontrado de nuevo. El amor no siempre es perfecto, pensó Miguel. A veces se rompe, se pierde en malentendidos y dolor. Pero cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Habían pasado 5 meses desde que Rosa regresó a Monterrey, y la vida había recuperado un ritmo tranquilo y feliz. Miguel había vuelto a dedicarle tiempo a su negocio de construcción, aunque ahora salía temprano para estar con Rosa por las tardes. Ella había comenzado a dar clases particulares de español a algunos niños del vecindario, algo sencillo que le permitía sentirse útil sin el estrés de un trabajo de tiempo completo. Las noches las pasaban juntos, cocinando, viendo películas o simplemente conversando en el sillón de la sala. El dolor del pasado no había desaparecido completamente, pero ya no dominaba sus vidas. Habían aprendido a vivir con las cicatrices, transformándolas en recordatorios de lo fuerte que era su amor. Una mañana de martes, Rosa despertó con una sensación extraña en el estómago. Al principio pensó que había comido algo pesado la noche anterior, pero cuando intentó levantarse de la cama, una ola de náusea la obligó a correr al baño. Miguel se despertó al escuchar las arcadas y la encontró arrodillada frente al inodoro, pálida y temblando. «¿Rosa? ¿Qué te pasa?», preguntó Miguel alarmado, arrodillándose junto a ella y sosteniéndole el cabello. Rosa intentó responder, pero otra arcada la interrumpió. Después de unos minutos, cuando finalmente pudo hablar, murmuró débilmente: «No sé qué me cayó mal. Quizás el pollo de anoche estaba pasado». Miguel la ayudó a levantarse y la llevó de vuelta a la cama. «Voy a llamar al doctor Martínez para que te revise», dijo con preocupación. Rosa negó con la cabeza. «No es necesario, seguro es solo un virus estomacal. Se me pasará». Pero no se pasó. Durante los siguientes 3 días, Rosa siguió sintiéndose mal cada mañana. Las náuseas llegaban apenas abría los ojos y duraban hasta media mañana. Además, se sentía más cansada de lo normal y ciertos olores que antes le gustaban, ahora le provocaban asco. El 4.º día, cuando Miguel la encontró otra vez vomitando, no aceptó más excusas. «Ya, nos vamos al doctor ahora mismo. Esto no es normal, Rosa». Ella ya no tenía fuerzas para discutir, así que aceptó. En el consultorio del doctor Martínez, Rosa describió sus síntomas mientras Miguel escuchaba con expresión preocupada. El doctor, un hombre de 60 años con experiencia de décadas, escuchó atentamente y luego hizo algunas preguntas. ¿Ha notado cambios en su apetito, sensibilidad en los senos, cambios de humor? Rosa frunció el ceño pensando: «Ahora que lo menciona, sí. He tenido antojos raros de cosas que normalmente no como. Y sí, estoy más sensible últimamente». El doctor Martínez asintió lentamente, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. «Señora Rosa, ¿cuándo fue su última menstruación?». Rosa se quedó en blanco por un momento. Con todo lo que había pasado en los últimos meses, no había prestado atención a eso. Hizo cuentas mentales y palideció. «Hace como 7 semanas, doctor». Miguel se puso tenso en su silla, comenzando a darse cuenta de hacia dónde iba esto. El doctor Martínez sacó una orden de laboratorio de su escritorio. «Quiero que se haga un análisis de sangre ahora mismo.
pero tengo una fuerte sospecha de lo que está pasando aquí. Rosa y Miguel se miraron, ninguno atreviéndose a decir en voz alta lo que ambos estaban pensando. Una hora después, estaban de vuelta en el consultorio esperando los resultados. Rosa temblaba ligeramente, apretando la mano de Miguel con fuerza. Ninguno de los dos hablaba, el silencio cargado de esperanza y miedo a partes iguales. Después de perder a su bebé hace más de 2 años, Rosa no estaba segura de poder soportar otra desilusión. Cuando el doctor Martínez entró con una carpeta en la mano y una sonrisa amplia en el rostro, Rosa supo la respuesta antes de que él hablara. «Felicidades», dijo el doctor con calidez genuina. «Están esperando un bebé». Rosa se cubrió la boca con ambas manos mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Miguel se quedó inmóvil por un segundo, procesando las palabras, y luego soltó una risa mezclada con llanto. «¿De verdad? ¿Estamos embarazados?» El doctor asintió. «Aproximadamente 8 semanas, y hay algo más que deben saber». Se acercó a un monitor y encendió la máquina de ultrasonido. «Quiero hacer un ultrasonido rápido para confirmar algo que vi en los análisis hormonales». Rosa se recostó en la camilla, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que le saldría del pecho. Miguel se paró a su lado sin soltar su mano. El doctor Martínez aplicó el gel frío en el vientre de Rosa y comenzó a mover el transductor. En la pantalla aparecieron imágenes borrosas en blanco y negro que para Miguel no significaban nada. Pero el doctor se detuvo en un punto específico y sonrió aún más amplio. «¿Ven esos 2 puntos brillantes ahí?», señaló en la pantalla. Rosa entrecerró los ojos, tratando de enfocar. «Son 2 corazones latiendo», continuó el doctor con voz emocionada. «Están esperando gemelos». El mundo se detuvo para Miguel y Rosa. 2 corazones, 2 bebés. Después de haber perdido uno, Dios les estaba devolviendo 2. Rosa comenzó a llorar sin control, sollozos profundos de alegría pura que sacudían todo su cuerpo. Miguel se inclinó sobre ella, abrazándola mientras también lloraba. «Gemelos», susurró con asombro. «Rosa, vamos a tener gemelos». El doctor Martínez les dio unos momentos de privacidad, saliendo discretamente del consultorio. Cuando volvió, les entregó las primeras fotos del ultrasonido y les dio instrucciones para el cuidado prenatal. «Después de todo lo que han pasado, esto es un milagro», dijo el doctor con sinceridad. «Cuiden mucho este embarazo». Miguel tomó las fotos con manos temblorosas, mirándolas como si fueran el tesoro más preciado del mundo. «Perdimos mucho», le dijo a Rosa mientras la ayudaba a incorporarse. «Pero Dios nos devolvió en doble». La noticia del embarazo transformó todo. Rosa comenzó inmediatamente con controles prenatales estrictos, tomando vitaminas especiales para embarazos múltiples y siguiendo cada indicación del doctor al pie de la letra. Miguel se volvió aún más protector, casi no dejándola hacer ninguna tarea pesada en casa. «Vas a malcriarme», bromeaba Rosa cuando Miguel insistía en cargar las bolsas del súper o en cocinar todas las comidas. «Ya estás malcriada», respondía él con una sonrisa, «y vas a estarlo aún más». Llamaron a doña Carmen para darle la noticia, y la mujer lloró tanto de felicidad que casi no podía hablar. «Dios es bueno, mija, Dios es muy bueno», repetía entre sollozos. También lo compartieron con los hermanos de Rosa y con los amigos cercanos de Miguel. La reacción fue de alegría absoluta. Algunos conocidos se sorprendieron al enterarse de que Rosa había regresado después de 2 años, pero Miguel y Rosa habían decidido no dar explicaciones detalladas. «Estuvimos separados, pero ahora estamos juntos», era todo lo que decían. Y eso era suficiente. Lo que importaba era el presente y el futuro que estaban construyendo juntos. Conforme pasaban las semanas y el embarazo avanzaba, Rosa comenzó a mostrar una pequeña pancita que Miguel adoraba tocar cada noche antes de dormir. Hablaban con los bebés, les ponían música suave y ya empezaban a discutir nombres posibles. «Si es niño y niña, podríamos llamarlos Mateo y Sofía», sugería Rosa. «O si son 2 niños, Santiago y Samuel»,
contrarrestaba Miguel. Se reían imaginando todas las combinaciones posibles. El embarazo no fue fácil. Rosa tuvo náuseas durante todo el primer trimestre y en el segundo comenzó con dolores de espalda por el peso extra de cargar gemelos, pero nunca se quejaba. Cada molestia era un recordatorio de la bendición que llevaba dentro. Miguel la acompañaba a cada cita médica. Escuchaba los latidos de los corazones de los bebés con asombro renovado cada vez y tomaba fotos de cada ultrasonido. En uno de los controles, el doctor confirmó: «Es niño y niña. Felicidades». Rosa y Miguel se abrazaron, emocionados. Sus bebés, un varón y una mujercita. La familia que habían soñado durante años, finalmente se estaba haciendo realidad. Cuando Rosa entró en su 6º mes de embarazo, Miguel le propuso algo que había estado planeando en secreto. Una tarde de sábado, mientras descansaban en la sala, él se arrodilló frente a ella con una expresión seria, pero tierna. «Rosa, sé que técnicamente seguimos casados legalmente. Nunca nos divorciamos, pero siento que necesitamos renovar nuestros votos, empezar de nuevo de forma oficial. Quiero prometerte de nuevo que voy a amarte y cuidarte todos los días de mi vida». Sacó una cajita pequeña de su bolsillo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero hermoso de oro con pequeños diamantes incrustados. «¿Renovarías tus votos conmigo?» Rosa, con su pancita de 6 meses y lágrimas rodando por sus mejillas, asintió con vehemencia. «Sí, 1000 veces sí». Miguel le colocó el anillo en el dedo con manos temblorosas y luego besó su mano con ternura. Organizaron una ceremonia íntima para el siguiente mes, antes de que Rosa estuviera demasiado avanzada en el embarazo. Solo invitaron a familia cercana y amigos íntimos. La ceremonia se realizó en el jardín de su casa, decorado con flores blancas y guirnaldas sencillas. El día de la renovación de votos fue perfecto. Rosa lucía radiante con un vestido color marfil que acomodaba su pancita de embarazada. El cabello suelto en ondas suaves y un ramo pequeño de rosas blancas en las manos. Miguel vestía un traje gris oscuro, sin corbata, elegante, pero relajado. Cuando se encontraron frente al oficiante, un sacerdote amigo de la familia, ambos tenían lágrimas en los ojos. Repitieron los votos que habían hecho hace 9 años, pero esta vez con un peso y un significado completamente diferentes. «Prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, en la cercanía y en la distancia», dijo Miguel con voz firme. «Prometo nunca dejarte ir, nunca dejar de buscarte si te pierdes, nunca rendirme con nuestro amor». Rosa apenas podía hablar entre lágrimas. «Prometo confiar en ti, comunicarme contigo, no huir cuando las cosas se pongan difíciles. Prometo ser tu hogar, así como tú eres el mío». Cuando el sacerdote los declaró renovados como esposos, Miguel besó a Rosa con una dulzura que hizo suspirar a todos los presentes. Doña Carmen lloraba abiertamente en primera fila, secándose las lágrimas con un pañuelo mientras murmuraba agradecimientos a Dios. Los meses siguientes pasaron en un suspiro. Rosa llegó a las 36 semanas de embarazo, un logro impresionante para un embarazo gemelar. El doctor programó una cesárea para evitar complicaciones. El día señalado, Miguel estaba más nervioso que Rosa. Mientras ella estaba tranquila en la sala de preparación, él caminaba de un lado a otro afuera rezando en silencio. Finalmente, lo dejaron entrar a la sala de cirugía, vestido con bata quirúrgica y cubrebocas. Sostuvo la mano de Rosa durante todo el procedimiento, susurrándole palabras de aliento. Cuando escucharon el primer llanto fuerte de un bebé, ambos se miraron con asombro. «Es el niño», anunció el doctor. 3 kilos 200 gramos, completamente sano. Segundos después otro llanto se unió al primero. «Y aquí está la niña, 2 kilos 900 gramos, perfecta». Miguel cortó los cordones umbilicales de ambos bebés, las manos temblándole de emoción. Las enfermeras los limpiaron rápidamente y los colocaron sobre el pecho de Rosa para el primer contacto piel con piel. Rosa los miró con amor absoluto, tocando sus pequeñas cabezas con dedos temblorosos. «Mateo y Sofía», susurró.
nuestros milagros. Miguel besó la frente de Rosa y luego miró a sus hijos, estos dos seres diminutos que representaban todo lo que habían perdido y recuperado. «Gracias», le dijo a Rosa. «Gracias por no rendirte, por volver, por darme esta familia». Rosa sonrió con cansancio, pero con felicidad absoluta. «Gracias a ti por nunca dejar de buscarme, por demostrarme que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso». En ese momento, con sus bebés entre ellos y el futuro brillando con esperanza, supieron que todas las lágrimas, todo el dolor y toda la separación habían valido la pena, porque Dios había tomado sus pedazos rotos y había creado algo hermoso. Una familia restaurada, un amor renovado y dos corazones pequeños que latían como prueba de que los milagros existen. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle like a este video y suscríbete al canal para más historias como esta. A veces la vida nos separa de las personas que más amamos, nos lleva por caminos de dolor y malentendidos que parecen imposibles de reparar. Pero cuando el amor es verdadero y ponemos nuestra fe en Dios, hasta las historias más rotas pueden tener un final hermoso. Miguel y Rosa perdieron 2 años de sus vidas por un simple malentendido, pero Dios no solo restauró su matrimonio, sino que les devolvió el doble de lo que habían perdido. Si estás pasando por un momento difícil en tu relación, si has perdido la esperanza o si te sientes solo, recuerda esta historia. Nunca es tarde para buscar, para perdonar, para empezar de nuevo. Dios puede tomar tus pedazos rotos y crear algo maravilloso, solo tienes que confiar en su tiempo perfecto. Cuéntame en los comentarios, ¿conoces alguna historia de amor que sobrevivió contra todo pronóstico? Me encantaría leerte. Y recuerda siempre, que Dios bendiga tu vida, restaure lo que se ha roto en tu corazón y te llene de esperanza renovada. El amor verdadero nunca se rinde, y con fe, todos los finales imposibles pueden volverse posibles. Amén.